peligro el plan de ordenamiento territorial, pero también está en peligro el presupuesto. Usted es el coordinador ponente de este proyecto, ya lo hemos presentado. ¿Qué piensa? ¿Por qué el concejal Carrillo le está diciendo no a este presupuesto? Bueno, hay varias razones para dar ponencia negativa a este proyecto. Hay algo que a mí me molesta mucho y es la falta de transparencia. Yo no puedo creer que la administración esté poniendo en riesgo los subsidios de los bogotanos, particularmente el subsidio al acueducto y el alcantarillado, por su irresponsabilidad y por sus jugadas políticas. Resulta que eh, en este presupuesto está incluido un tema de subsidios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de pronto la gente no tiene por qué saberlo. Esos subsidios no los puede decretar el alcalde. El presupuesto sí. El trámite que se hace del presupuesto por el Consejo es exactamente eso, un trámite, y es un poco una forma pues, de darle legitimidad, pero existe en Colombia una dictadura fiscal de los gobernantes. El alcalde, en este caso la alcaldesa, decide el presupuesto y el Consejo no le puede modificar una coma sin la autorización de la administración. Es decir, si yo en mi ponencia escribo que quiero mover una plata de Transmilenio a la renta básica, eso no lo puedo hacer. O sea, lo puedo hacer, pero la administración lo tiene que avalar, ¿cierto? Eso hay que tenerlo Sí, muy claro. Entonces, ¿qué pasa con los subsidios? Pues los subsidios sí tienen que salir por proyecto de acuerdo. Los subsidios no los puede el alcalde decretar. Pero en lugar de hacer un proyecto de acuerdo independiente para esos subsidios, como se ha hecho siempre, la alcaldesa lo mete aquí. Eso tiene un gravísimo error, y es que el presupuesto se rige por el principio de anualidad. El presupuesto se hace cada año. En cambio, los subsidios tienen un plazo de hasta 5 años. Entonces, aquí la administración está poniendo en riesgo los subsidios de los bogotanos para forzar al Consejo, para chantajear al Consejo y obligarnos a votar que sí. Entonces, pues yo no me voy a prestar para eso. Pero hay algo que es sumamente grave, y es el flagrante incumplimiento de las promesas de campaña de la alcaldesa al proponer la venta del casi 10% de la participación accionaria del Grupo Energía de Bogotá, del distrito. Entonces, pues yo no voy a aceptar un presupuesto en el que la alcaldesa traiciona a sus electores vendiendo lo que es público, que además no es de ella, ¿no? sí. O sea, lo que uno se pregunta, bueno, todos, algunos apuntan a que usted es uno de los protagonistas tanto de este tema que se quiera hundir, de tanto el proyecto de presupuesto, pues la ponencia es negativa, como también el plan de ordenamiento territorial. Pero ¿cómo ve usted, cómo ve el ambiente a sus compañeros, a los concejales de la Comisión de Hacienda y Crédito Público? Pues la Comisión de Hacienda es una comisión en donde la alcaldesa no la tiene tan fácil como en las otras. En la Comisión de Hacienda está el concejal Andrés Forero del Centro Democrático, pues que ha demostrado ser un concejal independiente y pues de oposición a esta administración. Está, está el concejal Leal del Partido Verde, que también, fíjese usted, a pesar de ser del Partido Verde, pues ha estado en contra de muchas de las arbitrariedades de esta administración. Esto aquí, pues es más un asunto de principios que un asunto meramente ideológico. Entonces, es un poco más compleja la Comisión de Hacienda. ¿Qué es lo que pasa? Como le decía hace un momento, Sí. si el presupuesto no pasa, si se hunde, si no se alcanza a discutir o lo que sea, el alcalde lo decreta. Ahí no hay ningún problema. Lo único que sería un poco pues riesgoso sería El el tema problema de son los los subsidios. subsidios. Sí, el tema son los subsidios, pero tendría la administración que muy rápidamente, antes de que se acaben las sesiones, el 21 de diciembre, pues traer un proyecto de acuerdo o traerlo en los primeros días de enero. Pero, pues, digamos que no me preocupa tanto, se lo digo sinceramente, el presupuesto como el plan de ordenamiento territorial.
Concejal Carlos Carrillo, con los muy buenos días, le habla Eliezer Ortiz. No, pues preocupante, nos deja usted pensando y sobre todo por esto de subsidios a los capitalinos. Entonces, ahí cuando usted habla, concejal Carrillo, sobre los subsidios, ¿a qué subsidios se refiere aparte del acueducto? En este caso, el único que está en discusión es el del acueducto del alcantarillado de la Sierra. ¿De qué manera se verían perjudicados los bogotanos? Es decir, ¿estos subsidios desaparecerían o se bajaría el... ¿Aló? A ver si Lo por ahí. escuchamos, concejal, lo escuchamos. Sí, los subsidios a los servicios públicos se obtienen de un mayor pago en los estratos más altos para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. Particularmente al 1 del 2 que tienen unos subsidios altos. Pero el dinero no alcanza, hay una diferencia. Esa diferencia pues sale de las arcas del Estado. Es a ese dinero al que se necesita la autorización para acceder. Eh, yo, yo, yo le he preguntado a la administración exactamente eso mismo, ¿qué pasaría? Y ellos, pues yo sigo sentado esperando la respuesta. Lo que pasaría, en mi opinión, es que igual ellos podrían entregar ese subsidio, pero se vería legalmente amenazado. Por eso es muy importante que se tramite el proyecto de acuerdo lo antes posible. El proyecto de acuerdo específicamente con el tema de los subsidios para poder garantizar durante los próximos 5 años, como se hizo en el 2016, esos subsidios. Claro, concejal Carrillo, pero entonces este tema de los subsidios que se ha conocido en los últimos días, ¿a qué se debe? ¿Faltó socialización por parte de la administración distrital? Yo francamente creo que es un chantaje. Esta administración siempre juega a eso. Entonces lo ponen ahí para que, pues como es un poco más complicada la cosa en la comisión, pues ningún concejal va a votar en contra de los subsidios. Es algo que muy rápidamente pues los áulicos de la alcaldesa y la alcaldesa misma pues saldrán a decir en todas partes y en los medios de comunicación en todos lados, concejal fulano de tal vota en contra de los subsidios. Entonces yo siento que es un poco eso, es una estrategia de chantaje a la Comisión de Hacienda. Usted lo llama subsidios de servicios públicos domiciliarios, el caballo de Troya en el presupuesto 2022. Sí, es exactamente eso lo que está sucediendo. Creo yo que es un caballo de Troya para, para meterlo en el presupuesto sin razón. Realmente esto debió haberse tramitado desde antes. Se sabía perfectamente que íbamos a estar en esa situación y no había ninguna necesidad de mezclar eso con el presupuesto, arriesgando los subsidios. ¿Usted cree que va a lograr el apoyo de sus compañeros de presupuesto, que son 15 concejales con usted, concejal, el apoyo por lo menos de 8 para poder para hundir este proyecto? Yo realmente no soy tan optimista sobre eso. Las otras dos ponencias son positivas. En el presupuesto siempre se da una dinámica y es que los concejales, como les decía hace un momento, si bien no podemos nosotros mover el presupuesto, la administración sí puede autorizarlo. Entonces se presentan proposiciones con modificaciones presupuestales generalmente dirigidas hacia los sectores en los que los concejales tienen interés. Y pues, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, nosotros vimos a todo el lado oscuro pues del Consejo pidiendo más plata para los entes de control, para la personería y para la Contraloría. Y eso se da pues porque ahí es donde ellos tienen cuotas, donde ellos tienen intereses. Eso ha sido históricamente una repartija del Consejo, los entes de control. Entonces la administración finalmente termina por ceder y les da ahí unas migajitas. Entonces, como bueno, tomen ahí 5.000 millones, 6.000 millones de pesos para sus entes de control, para que les contraten más burocracia y cosas así. Entonces, yo realmente creo que es muy difícil. En el 2019 se dio un caso particular
y es que los tres ponentes de la Comisión de Hacienda eran oposición a Peñalosa. Oposición de Sí, verdad, no como ahorita que la oposición de Claudia López le vota a todos es de y esa papel. oposición es de papel, sí, es una oposición de, de puesta en escena, pero en realidad le votan todo que sí. En ese momento, a Peñalosa, las tres ponencias que se entregaron fueron negativas, entonces pues ahí no había nada que hacer. Ese presupuesto se hundió y Peñalosa lo tuvo que sacar por decreto. Pues concejal, nos preocupa lo del POT también, usted lo ha dicho. ¿Cree usted que se va a hundir este POT? Porque ya hoy se habla el tema del, se va a tratar en la plenaria el tema del impedimento de Martín Rivera con la demanda. Además, la pregunta es, ¿los molestó exacerbó tanto los ánimos la presentación que hizo el secretario de gobierno de la demanda penal contra el concejal Martín Rivera o qué hay de fondo contra este plan de ordenamiento territorial? Pues sí, sabemos que son muchos puntos que de los cuales usted no están de acuerdo con la alcaldesa o con la administración distrital, pero ¿qué pasó ayer? Porque pues vimos, nunca había visto como con los ánimos tan exacerbados en el recinto a los cabildantes. Sí, lo de ayer fue muy preocupante. Yo le digo sinceramente, en mi opinión, ese POT está en cuidados intensivos. Y lo mejor para la ciudad es que ese POT se hunda. Ese POT es un manual para demoler la ciudad, no es nada más. Y hay una cosa que a mí me parece muy importante aclararle a los oyentes, y es que la alcaldesa sale en todas partes a decir, este POT va a pagar la deuda social, este POT es más metro, este POT es manzanas del cuidado, este POT, eso es carreta, eso es carreta. El POT no es un compilado de buenas intenciones, el POT no es un programa de gobierno, el POT no es una declaración de principios, el POT es la norma urbana, eso es un asunto muy técnico y muy específico, es la norma urbana, es cuántos pisos puede construir usted aquí, qué índice de edificabilidad tiene, cómo son las condiciones físicas de la ciudad que vamos a construir, en qué lugares vamos a ocupar el territorio. Y cuando usted ve la norma urbana de este POT es un horror. Entonces, yo puedo escribir 50 páginas de voy a salvar a los pajaritos, voy a salvar a las tinguas, voy a hacer manzanas del cuidado, voy a hacer no sé qué. Cuando usted ve la norma, aquí lo que hay es un manual para demoler la ciudad, para expulsar a los habitantes, para expropiar a la gente. Eso es sobre lo que debemos discutir. Entonces, este POT, lo mejor que le puede pasar a los bogotanos es que se hunda. Es un POT tan malo que no deja conformes ni a las comunidades, ni a los gremios, ni a nadie, porque es una cosa hecha de afán para complacer la vanidad de la señora alcaldesa que quiere ponerse la medalla de tener un POT aprobado por acuerdo. Entonces, eso por un lado. Yo creo que lo mejor es que se hunda. Por supuesto, aquí hay muchos intereses. Hay intereses gremiales, hay intereses políticos. La alcaldesa, pues hay concejales que lo único que saben hacer es aplaudirle a la administración. Entonces, por supuesto, ellos están defendiendo pues a capa y espada este proyecto Pues de estamos acuerdo, pero dialogando escuchando, con... Sí, estamos con el concejal, seguimos con el concejal Carlos Carrillo. Eliezer. ¿sí? Sí, ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, concejal. Continúe, por favor. El tema del secretario de gobierno pues fue una afrenta al Consejo. El secretario de gobierno ni siquiera se registra cuando entra al Consejo. Él entra por el parqueadero como Pedro por su casa y cree que es el dueño de la corporación, pues porque es él el que reparte la mermelada. Esas acusaciones del concejal Martín Rivera yo les doy todo el crédito, porque es que no solamente es este secretario de gobierno, sino todos los que lo han precedido. Esa es prácticamente que en este sistema político la función del secretario de gobierno, ir allá a repartirles la lechona a los concejales. Entonces, por supuesto que la moción de censura que nosotros proponemos al secretario de gobierno tiene muy pocas posibilidades de pasar, porque pues él es el que maneja la chequera, pero, pero es un mínimo acto de dignidad y de hacer respetar al Consejo. El secretario no puede maltratar a la corporación todos los días, cada vez que hace una declaración. Todos los concejales hemos sido víctimas de eso. En el rescate social, el secretario se reía a carcajadas de mis palabras cuando estaba él sentado en el lugar de la administración y yo en la curul. O sea, el secretario no se está riendo de mí, se está riendo de las 32.000 personas que votaron por mí.
O sea, concejal, que ha sido un irrespeto por parte del secretario Luis Ernesto aquí en el Cabildo Distrital. Pero concejal, permítame un segundo, Carlos Hernández, nuestro director de el Sistema Informativo de las Américas, tiene también inquietudes para formularle en este momento desde otro punto de la información, descentralización de la información. Del CIE Radio, Carlos, le escucha el concejal Carlos Carrillo. Concejal Carlos Carrillo, con los muy buenos días para usted, y de verdad lo he estado escuchando atentamente y pues queda uno como que nos decía ayer Luz Mari, porque es que Luz Mari me dijo desde ayer: necesitamos hablar con el concejal Carrillo porque son muchas las situaciones que se viven. Los rumores iniciamos desde los cabildos abiertos, le preguntábamos a los concejales aquí: tanto rumor, tanta cosa puede afectar el plan de ordenamiento territorial, pero también muchas voces en el consejo recogían el concepto que es necesario que Bogotá tenga un plan de ordenamiento territorial. Usted pide que se hunda este plan de ordenamiento territorial. Para usted no tiene, digamos, una discusión, cambiar algunos puntos, sino definitivamente que se hunda. ¿Es tan malo el plan de ordenamiento territorial como usted lo describe el día de hoy, concejal? Sí, señor, es tan malo e incluso peor. Yo tengo 250 páginas de proposiciones. Tengo más de 65 proposiciones de fondo, más casi unas 40 más que hemos firmado con otros concejales de manera conjunta. Estas proposiciones de mi iniciativa buscan hacer cambios de fondo en el plan de ordenamiento territorial. Esas cosas de las que les hablaba hace un momento. Cómo proteger a los propietarios, a los moradores, cómo garantizar que no se va a hiperdensificar la ciudad, porque ese es un punto muy importante. Este manual de demolición lo que busca es sembrar rascacielos por toda Bogotá, sin que existan los servicios adecuados en esos lugares para recibir esa gente. Este POT profundiza el déficit de espacio público. Vea, Bogotá es una ciudad que ni siquiera llega en su conjunto al mínimo de espacio público que se considera adecuado en una ciudad, en términos internacionales. Ni siquiera llega al mínimo. Y este POT va a empeorar ese déficit. Y eso está claro, eso es incontrovertible, porque es que esos son números, ¿se me entiende? Si nosotros planeamos meter tanta gente en tanto espacio y le pedimos tanto espacio público al privado por desarrollar su proyecto, pues ahí tenemos unas conclusiones numéricas irrebatibles. Entonces, esas proposiciones que yo ya radiqué no van a discutirse. Y no van a discutirse porque es la administración quien decide si se discuten o no. Así todo el Consejo estuviera de acuerdo, que no es así. Así todo el Consejo estuviera de acuerdo, por ejemplo, en que el índice de construcción, por darle uno de los temas que son más álgidos, no fuera de 7, sino fuera de 5, sin la anuencia de la administración, sin el aval de la administración, eso no se puede votar. Entonces, pues yo de hecho tengo las proposiciones, pero lamentablemente por razones políticas no van a ser aprobadas. Y ojo con esto que es muy grave. ¿Cuáles son las proposiciones que sí podrían ser aprobadas? Las proposiciones de los concejales que le hacen el juego a Camacol. Porque en este momento son ellos quienes tienen en la comisión la posibilidad de hundir el pote en sus manos. Entonces, pues vamos a ver si la administración cede, por ejemplo, a aceptarles a ellos la ALO Norte, que ha sido un tema de discusión permanente. En la ponencia de la administración, que es la ponencia del concejal Cubides, porque el concejal Cubides se puede poner muy bravo y todo lo que quiera, pero todos sabemos que esa es la ponencia de la administración. Ahí en esa ponencia viene un artículo que le abre la puerta al ALO Norte, y yo estoy seguro de que esa es la moneda de cambio con la que la administración pues va a asegurar que estos concejales de Cambio Radical, del Centro Democrático, del Liberal, le voten ese pote en comisión. Es decir, está a punto de hundirse este proyecto, porque usted no ve por ninguna parte que realmente se vaya a aprobar, y más con esta recusación. Hoy
tenemos el día 15, ¿no? Pero como hoy es plenaria, pasamos a mañana, el día 14. Y con esta tutela aprobada por el Juzgado Municipal 47, se hundiría, entonces, porque el jueves mañana es debate del POT, pero a la oposición, ¿verdad, concejal? ¿Cómo estamos en cuentas frente a lo que estamos presentándole a la audiencia? Comenzaríamos el viernes y efectivamente los concejales podrían declarar el impedimento. Esta tutela está dirigida a los 15 concejales de la comisión específicamente, y ellos podrían declarar el impedimento si así lo consideraran. Yo estoy seguro de que hay muchos que prefieren poner en riesgo su curul antes de incomodar a la administración, pero hay otros que no. Entonces, pues este tema es complejo. También, y eso podría suceder, también esos concejales, ¿cuál es el problema de no declarar el impedimento? Digamos que sí hay un riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo jurídico al no declarar el impedimento. Uno declara los impedimentos para blindarse jurídicamente, pero si esos impedimentos no se declaran, se abre una posibilidad de que los concejales sean recusados. Entonces, eso habrá que verlo. Yo esperaría que pues declararan el impedimento quizás hoy durante el día los concejales y que lo discutamos, eso es una posibilidad, pero eso puede pasar. ¿Qué es lo que sucede? Con el paso de los días, los votos de los concejales se hacen cada vez más valiosos y las negociaciones políticas se hacen cada vez más complicadas. Entonces yo sí siento que aquí este POT está muy, pero muy cerca de caerse. Pues concejal, muchas gracias por mostrarnos el panorama más claro. Ayer vimos una situación difícil, incómoda, y creemos que pues esta situación no puede estar pasando al Consejo, pero se dio de parte y parte. Creemos que debe haber respeto, pero también lo que ustedes reclaman, que sea un POT de cara a la ciudad y donde no se, digamos, se pueda dar a la ciudadanía responder a esas inquietudes, y en este plan de ordenamiento territorial, según lo que usted nos ha manifestado, no cumple con, digamos, esta situación, por lo menos en densidades, más no en lo que tiene que ver más tierra para la construcción para viviendas de interés social, que es lo que se busca con este plan de ordenamiento territorial. En definitiva, lo que vemos es, digamos, muy negativo, y creemos que el tiempo está muy escaso para que se hunda este plan de ordenamiento territorial. O sea, son 600, más de 600 artículos que tendrán ustedes que empezar a discutir, y no sé si los tiempos alcancen. Usted nos lo está diciendo, está más a punto de hundirse que de poderse aprobar desde el Consejo, y por ende sería entonces ahora por decreto que sacaría la alcaldesa mayor este plan de ordenamiento territorial para el cierre. ¿No cree usted que sería mejor que trataran de mirar cómo la administración acepta los cambios que ustedes están presentando para que sea realmente un acuerdo de ciudad? La administración puede volver a traer el proyecto. Aquí, pero ya no puede, porque ya presentaron las ponencias. No puede retirar el proyecto. Puede volverlo a presentar. Si el proyecto se hunde, la administración lo puede volver a presentar. Le quedan 2 años de gobierno. Buenos días, amable, el teniente Enrique Castro. Sí, concejal, continúe. Le quedan 2 años de gobierno. Lo que pasa es que aquí hay un afán de, pues la alcaldesa estaba absolutamente convencida de que esta comisión le pertenecía y de que esto iba a pasar como una planadora, y resulta que no, resulta que la cosa se empezó a enredar. Entonces, el problema de la participación ciudadana, por ejemplo, es algo que no se puede subsanar en el Consejo, no se puede subsanar. Esto ha sido un puto impuesto. Aquí no escucharon a las comunidades. La alcaldesa hoy a última hora, cuando quedan 15 días de discusión, entonces va con María Fernanda Rojas, la presidenta del Consejo, a las comunidades, a tomarse fotos y a prometerles, ay no, ahora sí voy a hacer esto, pues porque se ve que ya está contra las cuerdas. Pero nunca tuvo la intención de escuchar a los casi 8 millones de personas que viven aquí en Bogotá para construir ese POT. Es que esto es tan absurdo que le voy a dar un número. La alcaldía se siente muy orgullosa de que en el proyecto de Transmilenio por la séptima que está construyendo participaron 50.000 ciudadanos. Eso dicen, ¿no? Esa participación es bastante
dudosa, pero dice que participaron 50.000. Para un proyecto, para el POT, que es lo más importante que se va a discutir en 12 años y que es la hoja de ruta del futuro de la ciudad, participaron 27.000. Entonces, eso, pues ahí lo tiene claro. 27.000, 23.000 ciudadanos, 27.000 aportes en un proyecto de 12 años para 8 millones de personas. Eso es absurdo. Y cuando usted mira cuáles son los aportes son cosas como, por favor, apague el micrófono, no me gusta este POT, o sea, ese tipo de cosas, cualquier cosa que dijera la ciudadanía, lo consideraban un aporte, sin ni siquiera darle una respuesta, sin procesarlo. Entonces, pues yo creo que es un POT claramente ilegítimo. Pues concejal Carlos Carrillo, muchas gracias por aclararnos la situación, digamos, difícil que afronta este plan de ordenamiento territorial y que tal como va hasta ahora, va a punto o está a punto de hundirse este proyecto de acuerdo, plan de ordenamiento territorial que hoy necesita la ciudad, pero que, digamos, hay resistencia al interior del Consejo por la situación que se está presentando delicada, los impedimentos, las recusaciones y también pues los diferentes puntos neurálgicos que tiene este proyecto de acuerdo que no están siendo o no se ve representado por los concejales ni la ciudadanía y que hoy realmente tiene, digámoslo así, en una situación, en una encrucijada de hundirse este proyecto por parte de la administración digital, el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece. Gracias, concejal, por estar aquí en el CIA. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes y para sus oyentes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información aquí en el CIA. CIA, la marca de las noticias. Consulte siempre a los especialistas en laboral y seguridad.